Los encontré acurrucados bajo un puente de la autopista en medio de una lluvia torrencial. El hombre sostenía a un bebé febril contra su pecho, ambos empapados hasta los huesos. No era un hombre sin hogar cualquiera. Era mi nieto. Durante 30 años creí que la traición de mi hijo sería el peor dolor que conocería. Las cuentas vaciadas, el infarto de mi marido al descubrirlo, las décadas de aislamiento. Nunca imaginé que estaría parada en el barro, bajo un paso elevado de concreto, con la lluvia empapando mi costoso abrigo, mirando fijamente a los ojos de mi esposo en el rostro de un extraño. ¿Ethan Caldwell? Pregunté, mi voz apenas audible por encima de la tormenta. Él levantó la mirada, desconfiado y protector. ¿Quién eres?, exigió, resguardando a su pequeña hija de esta mujer desconocida que aparecía de la nada. Mi nombre es Elena Caldwell, dije, agachándome a su altura. Sé que tu padre te dijo que estaba muerta, pero soy tu abuela. La mirada en su rostro en ese momento me dijo que todo estaba a punto de cambiar. Había mantenido la carpeta de plástico sobre mi escritorio durante 3 días. Negra, anodina, tan fina que podía deslizarse entre las páginas de un libro y desaparecer. Mi asistente la había dejado allí sin decir una palabra, sabiendo que era mejor no preguntar. Durante 3 mañanas tomé café frente a esa carpeta fingiendo que no existía. Hoy, ya no podía fingir más. El Atlántico se extendía más allá de mis ventanales. Un lienzo azul bajo el sol de Florida. Yo misma diseñé este ático después de que Henry muriera. Mármol blanco, cristal, acero, líneas limpias, nada innecesario. Nada que acumule recuerdos. Llevo viviendo aquí 28 años. A veces aún me siento como una visita. Tomé la carpeta. Era más ligera de lo que debería ser, considerando lo que contenía. $30,000 por un informe de 6 páginas y una fotografía. La información no pesa nada, pero aplasta igual. Por dentro, todo era como esperaba, el informe final de investigaciones Mallory. El viejo Mallory se había jubilado, su hijo manejó el caso con menos minuciosidad que su padre, pero con discreción. El apellido Caldwell todavía abría puertas, incluso ahora que me mantenía en un retiro a medias. La empresa ya casi se manejaba sola. Solo intervenía cuando la junta se ponía nostálgica con propiedades antiguas. Y la nostalgia, lo sabía bien, es enemiga de los buenos negocios. La primera página era un resumen. Nombre: Ethan Henry Caldwell, 28 años. Ocupación: obrero de fábrica despedido. Residencia: sin vivienda fija. Ubicación: Columbus, Ohio. Padres: Daniel y Laura Caldwell. Relación: distanciado. Mi café se había enfriado. Lo aparté. Sabía que existía, por supuesto. Contraté a mi primer investigador cuando Daniel desapareció con nuestro dinero. Para entonces, Laura ya estaba embarazada. Quería saber a dónde habían ido, qué habían hecho con el fondo de jubilación de Henry, con las cuentas de emergencia, con los bonos destinados a la educación de nuestros nietos. Los encontré viviendo cómodamente en Seattle. Daniel trabajaba en inversiones, usando las conexiones de Henry, usando nuestro apellido. Cerré la investigación después del funeral de Henry. No parecía tener sentido seguir. Pero hace 3 semanas, algo me despertó a las 2 de la mañana. De esos despertares que te arrancan del sueño completamente lúcido. Henry solía decir que era alguien caminando sobre tu tumba. Me preparé un té y esperé. Al amanecer llamé al hijo de Mallory. Le di el nombre de Daniel. No sabía qué esperaba encontrar después de tantos años. No esperaba esto. El informe era metódico, casi quirúrgico. Una crónica del colapso de una vida. Ethan Caldwell, nacido en Seattle, se mudó a Ohio a los 6 años. Estudiante promedio, sin antecedentes penales. Se casó a los 22 con Olivia Hart. Hija nacida hace 16 meses, Emily Rose Caldwell. Empleado durante 5 años en Midwest Manufacturing. Despedido por recorte de personal. Y luego la caída. Su esposa se fue con otro hombre. Ethan perdió su apartamento por pagos atrasados. Su auto fue embargado. Solicitó refugio. Fue rechazado por hacinamiento. Llamó a sus padres pidiendo ayuda. Solicitud denegada. Leí esa última línea 2 veces. Solicitud denegada. Qué frías esas 2 palabras. Tan familiares. Daniel también nos negó una explicación cuando vació nuestras cuentas y desapareció. Algunos patrones no se rompen. La última página era la fotografía. Tomada desde la distancia, un hombre encorvado bajo un puente de la autopista.
Cabello oscuro, delgado, acunando un bulto envuelto en una chaqueta azul descolorida. Una pequeña mano asomaba. Dejé la foto con cuidado, como si se deshiciera entre mis dedos. Y entonces retrocedí 30 años. La casa en Avenue Drive estaba demasiado silenciosa cuando abrí la puerta. El auto de Henry estaba en el garaje, pero no respondió cuando lo llamé. Lo encontré en su estudio, mirando la caja fuerte abierta. Vacía. El escritorio donde guardaba el reloj de su abuelo, con los cajones abiertos. Daniel se lo llevó todo, dijo sin girarse, con voz plana. Llamé al banco, a nuestro contador, al teléfono de Daniel una y otra vez. Nada. Cuando lo miré otra vez, su rostro había cambiado. Gris como el papel, la mano en el pecho. La otra extendida hacia mí. No llegué al teléfono a tiempo. El médico dijo infarto masivo. Causas naturales. Yo sabía la verdad. Henry Calvel murió con el corazón roto, traicionado por el hijo que fue el centro de su mundo. La memoria se desvaneció y volví al silencio de mi ático. La carpeta seguía abierta. La fotografía seguía allí. Isen y Emily Calvel. Mi nieto y mi bisnieta. Viviendo bajo un puente porque Daniel les negó refugio. Durante 30 años he sido un fantasma en mi propia vida. La administración de Avenwood fue solo una forma de llenar los días después de Henry. Dejé de preocuparme, de invitar gente, de celebrar. Me llamaban la reina de hielo. No se equivocaban. El hielo conserva bien el dolor. Cerré la carpeta con un golpe suave. La decisión era como despertar de un largo letargo. Presioné el botón del intercomunicador. Margaret, necesito que el jet esté listo. Y dile a Arthur que prepare el coche. Necesitaré transporte en Columbus. Sí, señora Calvel. ¿Cuándo partirá? Miré la carpeta. Mañana por la mañana. Y prepara una maleta para al menos una semana. Ropa para clima de Ohio. Por supuesto. ¿Alguien la acompañará? No. Esto es personal. Colgué y caminé hacia la ventana. 65 pisos más abajo, la gente se movía como insectos. Pequeños. Tan fácil olvidar que sus vidas son igual de complejas. Durante décadas me mantuve por encima de todo. Separada. Eso termina mañana. Apoyé mi mano contra el cristal frío. Tengo 78 años. Más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Una empresa que lleva el apellido de mi marido. Pero no tengo tiempo ni familia. Ese hombre bajo el puente no sabe que existo. Su padre le dijo que estaba muerta, igual que mintió sobre todo. Isen no sabe de Henry, ni de Avenwood, ni de su legado. No sabe que tiene los mismos ojos oscuros que su abuelo. Pero lo sabrá. No he rezado desde el funeral de Henry. Pero mirando la inmensidad del océano, me descubrí esperando. Que algo de Henry viva en ese joven. Que el veneno de Daniel no haya llegado a la siguiente generación. Mañana lo sabré. Mañana conoceré al último de los Calvel. Si esta historia te está atrapando, suscríbete y comparte para que pueda llegar a más personas. Historias como esta merecen ser escuchadas. Los motores del avión zumbaban con un sonido constante que se deslizaba en el fondo de mi mente, como si formara parte de mis pensamientos. 6 horas de West Palm Beach a Columbus. 6 horas para repasar cada decisión que me había traído hasta este momento. Afuera, las nubes se extendían como un océano blanco y silencioso bajo nosotros. La bandeja de almuerzo seguía intacta, un plato de salmón que Margaret había ordenado especialmente. No tenía apetito. Funcionaba a base de café negro y determinación amarga. La asistente de vuelo se acercó con su sonrisa impecable. Señora Calvel, aterrizaremos en 20 minutos. Su vehículo está confirmado y en espera. Gracias, Jessica. El clima en Columbus es complicado, agregó con cautela. Lluvia intensa. ¿Desea que organice algo adicional? No. Empaqué para eso. Jessica asintió y se retiró. Llevaba casi 10 años trabajando para mí y todavía mantenía esa mezcla de respeto y distancia. Tal vez porque así lo cultivé yo misma. Era más fácil mantener a la gente lejos que dejarla entrar. El avión comenzó a descender, atravesando una capa de nubes tan espesa que por un momento sentí que nos habíamos sumergido en un océano gris. Cuando rompimos la cobertura, Ohio apareció abajo, plano, gris, sin encanto. Un paisaje que reflejaba mi estado de ánimo. Thomas me esperaba como siempre, impecable junto a un Lincoln negro, sosteniendo un paraguas grande. Había trabajado para mí en 6 ciudades diferentes, discreto y eficiente.
Señora Calvel, dijo inclinando ligeramente la cabeza. Thomas, respondí, con un leve asentimiento. ¿A dónde la llevo? Saqué un trozo de papel doblado con las coordenadas del puente marcadas en tinta negra. Aquí. Lo observé leerlo con expresión neutra. Por supuesto. Aproximadamente 30 minutos, señora. La autopista era igual a tantas otras en tantas ciudades de Estados Unidos. Mismo trazado, mismas cadenas de restaurantes, mismos carteles luminosos que prometían soluciones milagrosas a problemas imposibles. Pero a medida que nos alejábamos del centro, el paisaje empezó a cambiar. Al principio fueron pequeños detalles, baches en la carretera, carteles desvencijados. Luego vinieron los signos claros, ventanales enrejados, tiendas cerradas, solares baldíos. Un barrio que el progreso había dejado atrás. La lluvia empezó a intensificarse. El golpeteo en el parabrisas marcaba un ritmo hipnótico. Slap, slap, slap. Conozco bien ese sonido. Lo escuché miles de veces recorriendo barrios en ruinas al principio de mi carrera, buscando edificios con potencial escondido. Entonces era un análisis frío de inversiones. Hoy, no. Hoy no había cálculo, ni retorno de inversión. Hoy buscaba a mi nieto. El coche disminuyó la velocidad al acercarse a un paso elevado enorme. El rugido del tráfico sobre nuestras cabezas era un eco constante. A través de la lluvia, vi la lona azul. Un pequeño campamento improvisado junto a un pilar de concreto. Era eso. Lo supe de inmediato. Thomas estacionó con cuidado en el borde del camino. Señora, dijo en tono bajo, eligiendo sus palabras. No parece seguro. Si me dice que necesita, puedo ir por usted. No, Thomas, lo interrumpí, más brusca de lo que quería. Luego suavicé la voz. Esto es mío. Su rostro no mostró nada. Mantendré el coche encendido. Tomé mi paraguas, abrí la puerta y salí. El sonido de la lluvia fue un golpe sordo, un rugido acompañado del trueno de camiones pasando sobre nuestras cabezas. El olor a tierra mojada y gasolina mezclado con algo más, la fragancia inconfundible de la pobreza que se ha quedado demasiado tiempo en un lugar. Mis zapatos de cuero se hundieron en el barro con el primer paso. No dudé. Caminé hacia la lona azul, el paraguas sirviendo de escudo débil. Cada paso levantaba agua y lodo que salpicaba mis tobillos. Al acercarme, vi la pequeña tienda de campaña temblando con las ráfagas de viento que se colaban bajo el paso elevado. Y entonces lo escuché. Un llanto. No el llanto fuerte de un bebé protestando. No. Era un gemido suave, quebrado, como un aliento herido. El sonido de un cuerpo pequeño que ya no tiene fuerzas para llorar más. Aceleré el paso. La solapa de la tienda estaba entreabierta. Dentro, un hombre arrodillado, de espaldas, encorvado sobre algo en sus brazos. Sus hombros temblaban. Balanceaba suavemente el bulto que sostenía. Me quedé quieta unos segundos bajo la lluvia. Ya no era un informe ni una fotografía borrosa. Era real. Era Eisen. Cuando me acerqué, se giró de golpe, como un animal acorralado. Un brazo envolvió con fuerza el pequeño cuerpo contra su pecho. El otro se apoyó en el suelo como si estuviera listo para huir. Su rostro. Dios, su rostro. Bajo la barba incipiente, el cansancio y la desconfianza, vi a Henry. La misma mandíbula fuerte. Los mismos ojos oscuros. ¿Quién eres? Escupió, con voz ronca y quebrada. El bebé se movió y dejó escapar un pequeño sollozo débil. La chaqueta azul que lo cubría estaba empapada. El rostro de la niña estaba rojo, brillante por la fiebre. Incliné el paraguas para cubrir la entrada de la tienda. La lluvia comenzó a empaparme los hombros, pero ya no importaba. Tiene fiebre, dije, señalando a la niña. Eisen frunció el ceño. ¿Qué quieres? No tenemos nada. No he venido a quitarte nada. Me arrodillé frente a él, ignorando el barro que empapaba mis rodillas. Mi nombre es Helena Calvel. Su expresión no cambió. Soy tu abuela. Silencio. La lluvia seguía golpeando fuerte. Eisen me miró fijamente, incrédulo, como si hubiera visto un fantasma. Eso no es posible. Mis abuelos están muertos. Los dos. Al menos tu padre te dijo eso de mí. Sostuve su mirada sin parpadear. Daniel mintió. Cuando pronuncié el nombre de su padre, algo se movió en su rostro. No era alivio. Era otra clase de dolor. Cansancio acumulado. Desconfianza. No sé qué clase de estafa es esta, murmuró, pero no me interesa.
Ella necesita un médico, dije con calma, señalando a la niña. Su respuesta fue un estallido de frustración. ¿Crees que no lo sé? Fui a urgencias. Me dijeron que era un resfrío. Me dieron Tylenol para niños y nos mandaron de vuelta. Han pasado 3 días. ¿Y tú? Pregunté. ¿Cuándo comiste por última vez? Desvió la mirada. Estoy bien. Eso no fue lo que pregunté. Ayer. Quizá. Su mandíbula se tensó. Estaba agotado. La niña también. El tiempo se nos acababa. Tengo un auto esperando, le dije despacio. Calor. Comida. Un pediatra que puede ver a tu hija en 1 hora. Soltó una risa áspera. ¿Y qué quieres a cambio? Nada que no estés dispuesto a dar. Me incliné un poco hacia adelante. No te pido que confíes en mí. Solo que tomes una decisión práctica por ella. El pequeño cuerpo de la niña se estremeció en sus brazos y emitió un gemido débil. Se llama Emily, susurró Isen, bajando la mirada hacia ella. Emily, repetí, saboreando el nombre. Henry habría sonreído al oírlo. Isen me observó largamente, buscando algo en mi rostro. Una mentira, una trampa, un motivo oculto. Pero lo único que encontraría allí era la verdad de una mujer vieja y cansada que no pensaba rendirse. Finalmente asintió. Iremos a tu hotel. Emily verá a un médico. Luego hablamos. No dije nada más. Asentí una sola vez. Isen recogió una pequeña mochila, su único equipaje. Se levantó lentamente, manteniendo a Emily firme contra su pecho. Su cuerpo estaba débil, pero su instinto de protegerla era inquebrantable. ¿Necesitas ayuda? Pregunté. Puedo cargar a mi hija, respondió, con orgullo en la voz. Caminamos de regreso al auto en silencio, mientras la lluvia seguía golpeando con fuerza. Thomas nos vio acercarnos y salió de inmediato a abrir la puerta trasera. Si le sorprendió mi acompañante, no lo demostró. Isen entró con Emily en brazos y por un instante, vi en su rostro algo que no había estado allí en mucho tiempo: alivio. El alivio de alguien que por fin deja de nadar a ciegas. Me acomodé a su lado, cerré el paraguas y le di a Thomas la dirección. Granville Hotel. Y llama al doctor Harris. Dile que es urgente. El coche se alejó del arcén. A través de la ventana, vi cómo la pequeña tienda azul empezaba a colapsar bajo el peso de la lluvia, desmoronándose como si nunca hubiera estado allí. Pero yo sabía que sí estuvo. Sabía que ese puente y esa noche nos cambiarían a todos. El auto avanzaba en silencio, salvo por el golpeteo rítmico de la lluvia en el techo y el murmullo constante de los limpiaparabrisas. El aire caliente llenaba el interior, creando una burbuja tibia que contrastaba con el frío húmedo de afuera. Isen estaba sentado junto a mí, encorvado, con Emily aún aferrada a su pecho. Ella dormía ahora, aunque su respiración era irregular. Sus mejillas seguían demasiado rojas y sus pequeños dedos temblaban en cada exhalación. Thomas conducía con precisión impecable, como si no existiéramos. Siempre había tenido ese don: estar sin estorbar, ver sin preguntar. Lo contraté hace 20 años por su discreción, no por su habilidad al volante, aunque también era excelente en eso. Miré de reojo a Isen. A la luz tenue del tablero, parecía más joven de lo que creía al verlo bajo el puente. 28 años, dijo el informe. A esa edad, yo ya había perdido a mi primer hijo y aprendido que el mundo no te da nada gratis. Tenía las manos tensas, los nudillos blancos de tanto sujetar a su hija, como si temiera que alguien se la arrebatara. ¿Cuántos meses tiene? Pregunté en voz baja. 16, respondió sin mirarme. Es hermosa. No dijo nada. Pero sus dedos acariciaron con suavidad el cabello húmedo de la niña. Había algo en ese gesto, algo que me recordó a Henry. A cómo él sostenía a Daniel cuando era bebé. A la forma en que me decía, riendo: ella es tan frágil que si respiro fuerte, se va a romper. Henry era grande, fuerte, pero en sus brazos Daniel parecía hecho de cristal. Nunca imaginé que un día ese mismo niño rompería todo lo que construimos. ¿Dónde está Olivia? Pregunté después de un largo silencio. Isen tragó saliva. No fue una pregunta complicada, pero dolió. Se notaba en sus ojos. Con otro. Su voz fue plana. Se fue cuando perdí el trabajo. Dijo que no iba a criar a una hija en la calle. ¿Y tus padres? Una risa amarga escapó de su garganta. Mi padre me dijo que me hiciera hombre. Que él ya me había dado demasiado. Que no podía cargar con mis errores. Hizo una pausa. Y mi madre, ella solo escuchó.
Como siempre. El auto entró en una zona más iluminada. Hoteles de negocios, edificios de cristal, restaurantes abiertos. Otro mundo a solo unos kilómetros de donde lo encontré. Pensé en Daniel. En cómo ese hombre que había crecido entre lujo podía permitir que su propio hijo durmiera bajo un puente. Pensé en mí. En cómo también lo permití, por no buscar antes. ¿Por qué viniste?, preguntó de pronto Isen, aún sin mirarme. ¿Qué se supone que quieres de mí? Su desconfianza no me ofendió. La había esperado. No quiero nada de ti, dije despacio. Pero tú y Emily son mi familia. No tengo familia, interrumpió. Si la tienes, dije firme. Me tienes a mí. Sus labios se curvaron apenas, no en una sonrisa, sino en una mueca incrédula. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no hace 10 años? ¿O 5? ¿O cuando perdí todo? No respondí de inmediato. La verdad no era bonita. Porque durante 30 años dejé que el dolor me volviera una estatua, dije al fin. Porque creí que ya no me quedaba nada que salvar. Isen bajó la mirada. No insistió. Y en su silencio, comprendí que no buscaba una excusa. Ya había aprendido que en la vida nadie te da explicaciones que curen. Llegamos al Granville Hotel minutos después. Thomas abrió el paraguas en cuanto nos detuvimos frente a la entrada principal. 2 botones corrieron hacia nosotros para ayudar, pero Isen retrocedió instintivamente cuando uno de ellos extendió las manos hacia Emily. Tranquilo, le dije. Nadie va a tocarla si tú no quieres. Entramos juntos. El vestíbulo era amplio, elegante, con mármol negro y lámparas de bronce colgantes. Emily apenas se movió cuando la corriente cálida la envolvió. La fiebre la tenía en un sopor. Un recepcionista me reconoció de inmediato y no hizo preguntas. En minutos estábamos en la suite presidencial del piso 14, una habitación demasiado grande para 3 personas, pero era el único lugar donde sabía que tendríamos privacidad absoluta. Thomas desapareció con la misma eficiencia con la que había aparecido, y yo llamé al Dr. Harris. Isen se quedó de pie en medio de la habitación, como si temiera dejar marcas en la alfombra. Sostenía a Emily y miraba alrededor con la desconfianza de alguien que ha pasado demasiado tiempo en lugares donde no pertenece. «Puedes sentarte», le dije. La silla no muerde. Su mirada se posó en mí, en el sofá blanco, en las cortinas gruesas. «Este lugar», dijo con voz baja. «Es como otro planeta». «Lo sé», respondí, sentándome frente a él. «Pero por ahora, es un planeta en el que Emily estará a salvo». Minutos después, el timbre sonó. El Dr. Harris llegó con su maletín, impecable como siempre. Llevaba 20 años cuidando de mí, y nunca me había fallado. Saludó con educación, pero en cuanto vio a la niña en brazos de Isen, su expresión cambió a profesional absoluta. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó mientras abría el maletín. 3 días, respondió Isen, tenso. «Fiebre alta constante», dijo el doctor al palpar la frente de Emily. «Necesita hidratación y antibióticos. Puede que sea una infección respiratoria. Nada irreversible si actuamos rápido». Isen se puso de pie de golpe. «¿Va a estar bien?». «Sí», respondió el doctor con calma. «Pero necesita tratamiento ahora». Lo vi exhalar con fuerza, como si hubiera contenido la respiración durante 3 días. Cuando el doctor se la llevó unos minutos para colocarle suero, Isen quedó de pie junto a la ventana, mirando la lluvia caer sobre la ciudad. No dijo nada. No hacía falta. Su silencio lo decía todo: alivio, miedo, agotamiento. Me acerqué lentamente. «No voy a obligarte a nada, Isen. Pero si me dejas ayudarte, esta niña no volverá a pasar frío». Él giró la cabeza apenas, sin apartar la vista de la ventana. «La gente no ayuda sin razón. Siempre hay un precio. A veces el precio es simplemente no perder lo poco que queda de la familia», dije despacio. «Y créeme, ya perdí demasiado una vez». El doctor volvió minutos después, con una pequeña sonrisa tranquilizadora. «La fiebre bajará en unas horas», anunció. «Dormirá mucho esta noche. Pero va a necesitar control médico durante varios días». Isen lo escuchó todo sin moverse. No era desinterés. Era shock. Cuando has vivido tanto tiempo al borde, la seguridad no se siente real. Se siente como una trampa. Cuando el doctor se fue, Isen se quedó sentado en silencio, con Emily dormida en la cama al lado. Yo también me senté, en la butaca opuesta, con las manos cruzadas sobre el regazo. Era una escena silenciosa,
pero cargada de algo que no había sentido en mucho tiempo, posibilidad. Mañana hablaremos, dije con voz suave. No prometo quedarme, respondió él. No te lo estoy pidiendo. Solo que no huyas esta noche. Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez sin ira ni desconfianza. Solo cansancio. Asintió. Apagué las luces, dejando solo una lámpara cálida junto a la cama. Emily respiraba más tranquila. La lluvia golpeaba el ventanal como un metrónomo. Me recosté en la silla, escuchando su respiración. Y en esa quietud, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Porque por primera vez en 3 décadas, no estaba sola. La habitación estaba en penumbra. La lluvia seguía golpeando el ventanal como si no tuviera intención de detenerse. El reloj digital junto a la cama marcaba las 2:47 de la madrugada. No había dormido ni un segundo. No podía. Cada respiración de Emily era un recordatorio tenue pero constante de que el tiempo, cuando se trata de quienes amamos, es frágil. Ethan dormía sentado en la silla junto a la cama, con el cuerpo encorvado hacia adelante, la cabeza apoyada en sus brazos cruzados. Su respiración era profunda, agotada. No dormía como quien descansa, dormía como quien se rinde por un momento porque ya no le queda fuerza para seguir resistiendo. La niña, en cambio, estaba envuelta en una manta blanca, su carita ahora menos encendida por la fiebre. El suero colgaba a un lado de la cama, goteando con ritmo constante. Cada pequeño suspiro suyo me atravesaba como una aguja fina, directa a un rincón que creí muerto dentro de mí. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. Desde allí, el estacionamiento del hotel parecía un tablero oscuro salpicado por farolas anaranjadas. No había nadie afuera. Solo lluvia, pavimento mojado y silencio. Era curioso, una vida entera rodeada de personas, dinero y poder, y sin embargo, en el momento más importante, no había nadie más que yo, mi nieto, y una niña que no sabía que ya estaba cambiando mi mundo. Tomé una respiración profunda. Henry, si estuvieras aquí, te reirías de mí, ¿verdad? Me dirías que nunca fui buena para esperar. Siempre tomando decisiones como si fueran cirugías, rápidas, precisas, sin anestesia. Pero esta vez no era un negocio. Esta vez, había sangre nuestra de por medio. ¿No duermes nunca? La voz de Ethan, ronca y baja, me sacó de mis pensamientos. Me giré. Él estaba semi-incorporado, con los ojos entrecerrados y el cabello despeinado. Se frotó la cara con una mano y miró de inmediato hacia Emily. Aún respiraba tranquila. Solo entonces pareció relajarse un poco. No, respondí. Nunca he dormido bien. Yo tampoco, dijo, hundiéndose un poco más en la silla. Es como si cuando apagas todo, la cabeza se pone más ruidosa. Lo sé muy bien, contesté. Por un momento, ninguno habló. No hacía falta. Había una comodidad extraña en ese silencio compartido. Ella siempre duerme sobre mi pecho, dijo de pronto. Desde que Olivia se fue. Si la dejo sola, llora hasta quedarse sin aire. No volverá a pasar frío aquí, dije, casi en un susurro. Ethan soltó una risa muy breve, sin alegría. No entiendo qué haces aquí. No sé si confiar en ti. Ni siquiera sé si todo esto es real. No necesitas confiar, respondí con calma. Solo necesitas respirar. Yo también tuve que aprender eso una vez. Sus cejas se fruncieron ligeramente. ¿Cuándo? Me apoyé en el respaldo de la silla, sintiendo el peso de los años en mis huesos. El día que tu padre vació nuestras cuentas y tu abuelo cayó muerto en su propio estudio, dije sin rodeos. Ethan me miró como si le hubiera arrojado una piedra al pecho. No esperaba eso. ¿Qué? Daniel, dije, usando su nombre con la frialdad que merecía. Mi hijo, tu padre, no solo nos robó, rompió algo que nunca volvió a arreglarse. A mí me tomó 3 décadas dejar de fingir que no dolía. Su garganta se movió al tragar saliva. Nunca nos habló de ustedes, murmuró. Dijo que no teníamos familia, que éramos nosotros 3 contra el mundo. No me sorprende. Siempre fue hábil para reinventar la historia a su conveniencia. Ethan bajó la mirada hacia sus manos. Había rabia en sus dedos cerrados, pero también confusión. Siempre me dijo que lo habían echado, que ustedes lo odiaban, que no éramos bienvenidos. Lo odiábamos, respondí sin titubear. No por irse, por traicionar a su padre, por robarle la vida que construimos. Pero a ti, nunca te odiamos. Ni siquiera te conocíamos.
Por primera vez desde que lo encontré bajo el puente, vi en su rostro algo distinto a la desconfianza, una fisura. Una grieta diminuta, apenas perceptible, por donde se colaba la verdad. ¿Y ahora qué? Preguntó con voz baja. ¿Me das una habitación bonita, comida caliente, y mañana me mandas de vuelta a la calle? No, respondí con firmeza. Ahora te ofrezco un lugar donde quedarte. Temporal, si así lo quieres. Permanente, si decides confiar con el tiempo. ¿Por qué? Insistió. ¿Por qué yo? Porque eres sangre de Henry. Y porque no pienso dejar que el legado de tu padre sea el abandono. Ethan soltó el aire lentamente, como si no supiera si debía reír o gritar. Se pasó las manos por el rostro, exhalando frustración. No sé si puedo aceptar esto, dijo al final. No sé cómo vivir así. No tienes que saberlo, respondí suavemente. Solo tienes que quedarte un poco más. Por Emily. En ese instante, la niña se movió en la cama y soltó un pequeño quejido dormido. Ethan se levantó casi de inmediato, con reflejos automáticos de padre, y se inclinó sobre ella. Sus manos, pese al cansancio, eran firmes y suaves. La tocó en la frente, y cuando sintió que estaba más fresca, dejó escapar un suspiro casi imperceptible. Me quedé observando esa escena, un hombre joven que no tenía nada más que una niña y su instinto de protegerla. Y de pronto lo supe con absoluta claridad. Esta historia ya no era sobre mí reparando un error del pasado. Era sobre Emily. Sobre asegurarle que crecería con alguien que no huye. Cuando tenía tu edad, dije en voz baja, Henry y yo no teníamos nada. Solo una maleta vieja, un coche que no siempre arrancaba y un sueño que sonaba demasiado grande para nosotros. Nos dijeron que fracasaríamos. Pero Henry no creía en rendirse. Ethan me escuchaba mientras acariciaba el cabello de su hija. No hablaba, pero no hacía falta. Tú también tienes eso, añadí. Lo veo en cómo la miras. No sé si sabes lo fuerte que eso te hace. Él rió por lo bajo, sin apartar la vista de la niña. No me siento fuerte. Me siento roto. Todos estamos rotos, dije con una sonrisa leve. Pero hay quienes, aun rotos, siguen de pie. El silencio volvió, pero esta vez no pesaba. Flotaba. Sí. Como si, por un instante, la tormenta se hubiera contenido entre estas cuatro paredes. Ethan regresó a la silla. Se acomodó, pero esta vez no con la misma rigidez de antes. Había algo distinto en su postura, una mínima rendija de confianza. No plena, no aún, pero real. Mañana, dijo de pronto, cuando todo esto pase, quiero contarte algo sobre él. Sobre Daniel. Lo miré a los ojos. Mañana, repetí con firmeza. Cuando el amanecer comenzó a teñir de gris las nubes, Ethan dormía nuevamente, esta vez más profundo, con Emily a su lado. Yo permanecí despierta, como siempre. Pero por primera vez en 30 años, la vigilia no se sentía como soledad, sino como compañía. La mañana llegó gris, arrastrando consigo el murmullo sordo de la lluvia que, aunque más suave, seguía cayendo como un metrónomo paciente. La habitación estaba en silencio, excepto por el respirar acompasado de Emily. El suero ya se había retirado y ella dormía profundamente, con las mejillas ahora tibias, no ardientes. El color había regresado poco a poco a su piel. Ethan se despertó con un sobresalto leve, como quien ha dormido demasiado cerca del borde de una pesadilla. Se enderezó de golpe y miró primero hacia la cama. La vio respirar tranquila y, como si le hubieran quitado un peso invisible de los hombros, su cuerpo se relajó de inmediato. Buenos días, dije desde el sillón, donde llevaba horas sentada con una taza de café humeante entre las manos. No pensé que seguirías ahí, murmuró, frotándose los ojos. Te dije que no iba a irme. Se pasó las manos por el rostro y soltó un suspiro que sonó más viejo que sus 28 años. Se notaba que no estaba acostumbrado a despertar en un lugar cálido. Sus movimientos eran casi torpes, inseguros. No sabía dónde poner los pies, ni las manos, ni su desconfianza. Le bajó la fiebre, dije, rompiendo el silencio. El doctor Harris vendrá más tarde para revisarla otra vez. Asintió sin decir nada. Se acercó a Emily y la besó en la frente con la ternura automática de un padre que ha aprendido a cuidar sin esperar que alguien más lo haga por él. ¿Cuánto tiempo llevas sola? Preguntó de repente. No esperaba esa pregunta. 30 años, respondí con calma. Desde que tu abuelo murió. Él asintió lentamente, como si estuviera haciendo cuentas que no quería hacer. Mi padre nunca habló de él. Nunca.
Solo decía que ustedes lo odiaban. No, corregí suavemente. Lo amábamos más de lo que él podía entender. Isen se sentó frente a mí. Sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo distinto. Era como si la fiebre de Emily le hubiera quitado una venda de los suyos. Anoche dijiste que querías contarme algo sobre Daniel, dije, con la voz baja, casi como si no quisiera romper ese instante frágil. Apretó las manos sobre sus rodillas. Sí, hizo una pausa larga. Hay cosas que nunca tuve a quien contarlas. Supongo que, ahora sí. Lo observé con paciencia. No era una conversación que se pudiera forzar. Mi padre no era un hombre fácil, empezó, con un tono seco. Siempre hablaba de ser fuerte, de no deberle nada a nadie. Y de que la familia, hizo un gesto vago con la mano, la familia solo te traiciona si la dejas entrar demasiado. Escuchar eso fue como sentir una aguja vieja en una herida que nunca cerró. Daniel, siempre tan orgulloso. Siempre convencido de que el mundo debía girar a su ritmo. Cuando yo era niño, continuó, nunca nos faltó nada. Escuela privada, vacaciones, ropa nueva. Pero él, no estaba. Siempre trabajando, siempre en algún negocio del que no podía hablar. Y cuando estaba, todo era órdenes. O entrenamientos absurdos. Soltó una risa sin humor. Me hacía correr bajo la lluvia para forjar carácter. Si lloraba, me gritaba que llorar era para los débiles. Suena como Daniel, dije con amargura contenida. Y mamá, sus ojos bajaron. Ella no hacía nada. Solo asentía. Siempre callada. Siempre al lado. La imagen era tan clara en mi cabeza que me dolió. Daniel, arrogante. Laura, silenciosa. Él heredó mi terquedad y la transformó en dureza. Ella se convirtió en sombra. Isen respiró hondo. Cuando cumplí 18, le dije que quería irme. Quería estudiar otra cosa, trabajar, vivir mi vida. Me miró fijo y dijo que si salía por esa puerta, no volviera. Y yo salí. No volví a verlo. Hasta hace 3 años. ¿Qué pasó entonces? Pregunté despacio. Me llamó, respondió, con un brillo agrio en los ojos. Después de 10 años, sin una sola llamada. Me dijo que si quería una segunda oportunidad, debía demostrarle que valía algo. Fui como un idiota. Y cuando llegué, me trató como si fuera un desconocido. Como si estuviera a prueba todo el tiempo. Me dio un trabajo miserable en uno de sus negocios, vigilando un depósito en ruinas. Cobraba lo justo para sobrevivir. Me decía que era para enseñarme disciplina. Se rió por lo bajo. Una risa amarga. Lo soporté 1 año. 1 año entero, esperando que, no sé, que algún día me dijera que estaba orgulloso de mí. Pero solo me decía que era débil. Que no era como él. No dije nada. Porque nada que dijera podía curar lo que un padre rompe cuando decide amar con condiciones. Cuando Olivia quedó embarazada, continuó, fui a decírselo. Quería que conociera a su nieta. ¿Sabes qué hizo? Levantó la mirada, cargada de rabia contenida. Se rió y dijo que no necesitaba más bocas inútiles que alimentar. El silencio cayó pesado entre nosotros. Y entonces supe que si me quedaba cerca de él, iba a convertirme en lo que él era. Así que desaparecí. No volví a llamarlo. Tomé un sorbo de café ya frío. No había palabras que pudieran suavizar eso. Lo siento, dije simplemente. No, negó con la cabeza. No lo sientas. Lo que hizo no es tu culpa. Pero necesitaba que lo supieras. Lo miré a los ojos. Y en ese instante, vi algo que no había visto en mucho tiempo, un Caldwell con el valor de romper un ciclo. Tu padre, dije lentamente, siempre creyó que el mundo debía inclinarse ante él. Nunca entendió que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en sostener. Isen asintió, sin apartar la mirada. Por primera vez, estábamos hablando como 2 personas que compartían algo más que sangre, compartíamos cicatrices. Emily empezó a moverse entre las sábanas, abriendo lentamente los ojos. Isen se levantó de inmediato y se acercó a ella. Su voz cambió por completo, de la rabia al susurro dulce de un padre. Hola, pequeña, dijo. ¿Cómo te sientes, eh? La niña extendió sus manitas hacia su rostro, balbuceando con voz ronca. Y él sonrió. Sonrió de verdad. Una sonrisa cansada, rota, pero real. Es hermosa cuando sonríe, dije en voz baja. Sí, respondió sin mirarme. Es lo único que me mantiene de pie.
Y en ese instante lo comprendí con una claridad que me atravesó. No era Eisen a quien yo iba a salvar. Era Emily quien estaba salvando a todos nosotros sin saberlo. Thomas golpeó suavemente la puerta. El doctor Harris está aquí, señora, anunció desde afuera. Hazlo pasar, respondí. Eisen tomó la mano de su hija mientras el doctor la revisaba. El veredicto fue tranquilizador. La fiebre estaba controlada, no había complicaciones y, con tratamiento y descanso, estaría completamente bien en pocos días. Cuando el doctor se fue, Eisen se recostó en la cama junto a Emily, no como un huésped, sino como alguien que por fin bajaba las defensas. Puedes quedarte el tiempo que necesites, dije desde la puerta. Eisen me miró con cautela, pero ya no con desconfianza absoluta. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Porque no pude hacerlo por tu padre, respondí. Pero puedo hacerlo por ti. Y por ella. Emily rió entre balbuceos, y por primera vez en años, la habitación no olía a silencio, sino a vida. La tarde cayó lenta sobre la ciudad, y por primera vez desde que llegué a Ohio, la lluvia se detuvo. El cielo, aunque todavía gris, tenía esa calma extraña que aparece después de una tormenta fuerte, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. Las ventanas del hotel se empañaban por dentro. La habitación olía a medicinas suaves y a la manta tibia en la que Emily dormía envuelta. Eisen estaba sentado al borde de la cama, con la niña en su regazo, contándole algo en voz baja. No escuchaba las palabras, pero sí su tono, suave, cálido, distinto. Era la voz de un padre que había pasado por el infierno y aún así encontraba motivos para susurrar historias a su hija. Me quedé en silencio unos metros atrás, observando. No quise interrumpirlo. Esa escena no era mía. Era de ellos. Pero una parte de mí, enterrada desde hacía décadas, sintió una punzada inesperada, no de dolor, sino de nostalgia. Era como mirar un recuerdo que nunca tuve, pero que siempre quise. Thomas apareció discretamente en la puerta. Siempre impecable. Señora Calvel, dijo en voz baja, para no despertar a la niña. Todo está listo. Asentí. Eisen levantó la vista, desconfiado por reflejo. ¿Qué está listo?, preguntó. La casa, respondí con calma. No pienso dejarte criar a Emily en un hotel. Frunció el ceño de inmediato. ¿La casa? Una propiedad mía. Afuera de la ciudad. Privada, tranquila, segura. Lo miré directamente a los ojos. No es un favor. Es una oportunidad. No quiero vivir de tu dinero. Su tono fue seco, casi cortante. No quiero que vivas de mi dinero, respondí con la misma firmeza. Quiero que tengas un lugar donde tu hija pueda crecer sin lluvia goteando sobre su cabeza. Por un momento, sus labios se apretaron en una línea dura. Estaba peleando contra algo que no tenía nada que ver conmigo. Orgullo. Dolor. Esa sensación de no deberle nada a nadie porque todo lo que te dieron alguna vez vino con cadenas. Lo entendía más de lo que él imaginaba. Puedes rechazarlo si quieres, añadí despacio. Pero si lo haces, asegúrate de que no sea por miedo a aceptar ayuda. Eisen desvió la mirada hacia Emily. Ella dormía profundamente, con la boca entreabierta, el cabello pegado a la frente. Era pequeña, frágil, y al mismo tiempo, era todo para él. Lo vi respirar hondo, apretar la mandíbula, y rendirse un poco. Está bien, dijo finalmente. Pero solo, por un tiempo. Por el tiempo que necesites, respondí con suavidad. Thomas no mostró reacción alguna, pero vi el leve movimiento de su hombro, el gesto que hacía cuando algo lo complacía en silencio. El auto negro se deslizaba por la carretera rural cuando el sol empezó a esconderse. Los árboles, húmedos todavía por la tormenta, olían a tierra mojada y hojas nuevas. Eisen no decía mucho, pero sus manos no dejaban de acariciar la cabeza de Emily, que dormía profundamente en su sillita. La calma del paisaje contrastaba con todo lo que habíamos vivido en apenas 24 horas. Tu abuelo compró esa propiedad hace más de 40 años, dije mientras miraba por la ventana. Era nuestro refugio. Cada vez que el mundo allá afuera se volvía demasiado ruidoso, íbamos allí. ¿Y por qué dejaste de ir?, preguntó Eisen sin mirarme. Porque después de que murió, mi voz bajó sin que pudiera evitarlo, ya no tenía a quién llevar. La carretera se abrió finalmente en un camino de grava rodeado de álamos. A lo lejos, la casa apareció como un susurro de otro tiempo, madera oscura, grandes ventanales, un porche que crujía con la brisa. No era una mansión. No era una muestra de poder. Era un hogar. O al menos, lo había sido.
Isen la miró en silencio. No dijo nada, pero su expresión cambió. Pasó de la cautela a algo que se parecía a nostalgia ajena. Como si, sin haber estado nunca allí, supiera que ese lugar tenía historia. Thomas estacionó con precisión frente al porche. Me bajé primero. La brisa era fría, pero no incómoda. Olía a madera húmeda y pasto recién lavado por la lluvia. Isen salió después, con Emily dormida en brazos. Su postura era distinta a la de ayer, menos tensa, aunque todavía en guardia. Aquí, dije, no hay cámaras. No hay periodistas. No hay nadie más que nosotros. ¿Y tú? Preguntó. ¿También vas a quedarte aquí? Por ahora, sí. Entramos. El interior estaba impecable. Thomas se había adelantado con un equipo de limpieza. La chimenea encendida llenaba el espacio de un calor acogedor. La madera crujía bajo nuestros pasos, y cada rincón parecía tener un pedazo de mi vida anterior grabado en silencio. Isen recorrió la sala con la mirada. Había fotografías en blanco y negro en las paredes, Henry sosteniendo un pez demasiado grande para sus brazos, yo con el cabello recogido y los ojos llenos de sueños que ya no recordaba tener. Vi cómo se detenía frente a una de esas fotos. Su rostro no tenía burla ni desconfianza esta vez. Solo, curiosidad. Ese es Henry, dije detrás de él. Tu esposo, susurró. Sí. Hice una pausa. Tu bisabuelo. Se parece un poco a mí, dijo sin darse cuenta. Sonreí. Sí. Lo sé. Emily abrió los ojos con un pequeño quejido. Isen la alzó un poco más contra su pecho, y ella, como si hubiera reconocido ese latido, se calmó al instante. El fuego de la chimenea reflejaba sombras cálidas en sus mejillas. Aquí hay una habitación para los dos, le expliqué. No tienes que decidir nada hoy. No te estoy ofreciendo cadenas, Isen. Solo un lugar. Él asintió despacio, como quien no quiere admitir que, por primera vez en mucho tiempo, siente que podría descansar. La noche llegó temprano. El bosque era silencioso, apenas interrumpido por el crujido de la madera y el canto lejano de los grillos. Emily dormía en la habitación contigua, con la puerta entreabierta. Isen estaba sentado frente a la chimenea, con los codos apoyados en las rodillas. Yo me serví un whisky, como lo hacía Henry cada noche antes de que el mundo se volviera demasiado grande para los dos. Esto es raro, dijo Isen, rompiendo el silencio. Estar aquí. Lo sé, respondí, sentándome frente a él. Pero las cosas buenas siempre empiezan sintiéndose raras. Él soltó una risa suave, inesperada. Era la primera vez que reía sin amargura. No recuerdo la última vez que estuve en un lugar que no se sintiera como una amenaza. Entonces empieza a recordarlo aquí, dije simplemente. La chimenea crepitaba. Era un sonido que llenaba los silencios sin exigir palabras. Isen miraba el fuego como si buscara respuestas ahí dentro. No sé si puedo cambiar todo lo que pasó, dijo al cabo de un rato. No sé si puedo ser alguien distinto a quien tuve que ser para sobrevivir. No tienes que saberlo, respondí. Solo tienes que quedarte. Un poco más. Sus ojos se encontraron con los míos. Ya no eran los de un hombre a la defensiva. Eran los de alguien que, aunque roto, estaba empezando a creer que podía reconstruirse. Por ella, susurró. Por ella, repetí. Y por un instante, fue como si la casa volviera a respirar. Como si Henry, en algún rincón invisible, nos estuviera observando en silencio, orgulloso. Pasada la medianoche, cuando me levanté para irme a dormir, escuché algo que no esperaba, la risa bajita de Emily en sueños. Un sonido nuevo. Un sonido vivo. Me detuve en el pasillo, cerré los ojos, y supe que esta historia ya no iba hacia atrás. Iba hacia adelante. La mañana en la casa era distinta a cualquier otra que hubiéramos vivido los tres juntos. No había ruido de ciudad, ni el golpeteo de la lluvia sobre el concreto. Solo silencio, y ese silencio no pesaba. Era el tipo de silencio que se siente como un respiro después de correr demasiado tiempo. El sol atravesaba las ventanas grandes de la sala, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como si tuvieran vida propia. La chimenea estaba apagada, pero el calor de la noche anterior aún se aferraba a las paredes. Isen estaba en la cocina, con Emily en un brazo y una taza de café en la otra mano, mirándolo como si no terminara de creerse que estaba ahí. Nunca había visto un lugar así, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Es viejo, respondí, acercándome. Pero tiene algo que pocos lugares tienen, memoria. Emily estiró la manito hacia mí. Su carita,
Todavía un poco pálida por la fiebre de los días anteriores, tenía ahora algo nuevo, luz. Me acerqué despacio y ella, sin miedo, tocó mi pulsera de oro. Su toque era suave, tibio. Y algo dentro de mí, una parte que creí sellada hace décadas, se abrió un poco. Creo que le gustas, dijo Isen, con una sonrisa que no necesitaba defensa. No soy tan mala como parezco, contesté, y eso le sacó una risa suave, real. Era increíble lo que una risa podía hacer en un rostro como el suyo. El día que lo encontré bajo el puente, tenía la mirada endurecida, la mandíbula tensa. Hoy, no. Hoy, aunque seguía siendo el mismo hombre, había algo en su rostro que empezaba a soltar el peso. Vamos a necesitar pañales, leche, ropa, medicinas, dije, con un tono práctico que me salía natural. Lo sé, respondió él con un suspiro. Estoy acostumbrado a improvisar. Ya no tendrás que hacerlo, dije, sin suavizar la frase. Él levantó la mirada. No era desconfianza lo que vi esta vez. Era algo más profundo, un instinto de proteger su independencia, su identidad, su orgullo. No quiero convertirme en un parásito, dijo sin rodeos. Y no lo harás, contesté igual de directa. Pero aprenderás que aceptar ayuda no es lo mismo que depender. Isen guardó silencio un instante. Luego asintió lentamente. Está bien, pero quiero trabajar. Quiero pagar lo que pueda. Entonces trabajarás, dije. No necesitas mi permiso para tener dignidad. Su mandíbula se relajó un poco. A veces, cuando la vida te ha obligado a defenderte tanto, lo más extraño no es pelear, sino dejar de hacerlo. Esa tarde fuimos al pueblo más cercano. Emily iba dormida en el asiento trasero, arropada en una manta nueva que Thomas había traído esa misma mañana. La camioneta avanzaba lenta por las calles tranquilas, tiendas pequeñas, cafeterías de madera, gente saludando desde la vereda como si el mundo aún no estuviera podrido del todo. Isen miraba por la ventana como quien no ha tenido un lugar al que pertenecer en demasiado tiempo. No decía mucho, pero sus manos descansaban con calma sobre sus rodillas. No apretadas. No tensas. ¿Hace cuánto no tienes un hogar? Pregunté, sin girar la cabeza. Él tardó en responder. 2 años. Hizo una pausa. Olivia se fue y, después de eso, todo fue dormir donde podía. Nadie debería criar a un niño así, dije suavemente. Lo sé, respondió. Pero cuando estás ahí afuera, nadie te da tiempo para pensar. Solo sobrevives. Cada día es un reto. ¿Dónde duermo? ¿Qué como? ¿Quién me va a sacar de aquí hoy? No dijo quién me va a ayudar. Dijo quién me va a sacar de aquí. Esas palabras no eran ingenuas. Eran de alguien que ya había aprendido que la ayuda no siempre llega con las manos limpias. En la tienda, mientras llenábamos el carrito con ropa nueva para Emily, leche en fórmula, medicinas y pañales, Isen caminaba como si estuviera en un territorio desconocido. No era solo la abundancia lo que lo descolocaba. Era la sensación de que por primera vez en mucho tiempo, tenía permiso de elegir sin miedo. Tomó una pequeña chaqueta rosada y la sostuvo entre los dedos. Nunca tuvo algo así, dijo en voz baja. Siempre usaba lo que encontraba en donaciones. Entonces que esta sea la primera, respondí. Él asintió, y vi cómo sus dedos apretaban la tela como si esa prenda fuera mucho más que ropa. Como si representara una promesa muda. En la caja, cuando quise pagar, Isen intentó detenerme. No puedo dejar que pagues todo. Y yo no puedo dejar que tu hija pase otro invierno con ropa empapada, dije con una calma que no dejaba lugar a discusión. No me dio las gracias. No hacía falta. A veces, un silencio largo y un suspiro profundo dicen más que un gracias obligado. De regreso a la casa, el cielo estaba anaranjado por el atardecer. Las hojas mojadas del camino brillaban como si hubieran sido barnizadas. Emily despertó en el trayecto y soltó una risa corta cuando Isen la levantó en brazos. Era una risa nueva, libre, sin tos ni fiebre detrás. Isen la levantó sobre su cabeza y ella agitó los bracitos como si pudiera volar. Y en ese instante, vi algo que no había visto en él antes: alegría. No esperanza, ni resignación. Alegría. No la había visto reír así desde que tenía 9 meses, dijo él, casi en un susurro. Los niños sienten cuando están a salvo, contesté. Él bajó la mirada hacia su hija y sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero limpia, sin máscaras. Esa noche cenamos juntos en la cocina de la casa. Nada elegante. Solo sopa caliente y pan fresco. Pero había algo sagrado en esa mesa de madera vieja.
Algo que no venía del lujo ni de la historia de la casa, sino del simple hecho de no estar solos. Isen comía en silencio, pero no era el silencio de desconfianza que tenía al principio. Era el silencio cómodo de alguien que no necesita justificarse. Emily, en su sillita alta, golpeaba la mesa con su manito, encantada con el sonido que producía. Cada pequeño golpe era como un eco nuevo llenando un espacio que antes estuvo vacío. ¿Cuándo fue la última vez que cenaste en una mesa?, pregunté. Él soltó una pequeña risa nasal. Ni siquiera lo recuerdo. Pues que esta no sea la última. Isen levantó la vista, y por un segundo, algo brilló en sus ojos. No era una promesa, pero sí un principio. Más tarde, cuando Emily ya dormía y la chimenea crepitaba de nuevo, él se quedó sentado frente al fuego. Yo también. No hablábamos mucho, pero no era necesario. Había cosas que el silencio decía mejor que cualquier palabra. No sé qué va a pasar después, dijo de pronto, sin mirarme. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de mañana. Esa frase se me quedó grabada. No porque fuera grandilocuente, sino porque venía de alguien que conocía el miedo como un viejo enemigo. Eso ya es un comienzo, Isen, respondí. El fuego bailaba reflejado en sus pupilas oscuras. Y por primera vez, comprendí que no solo estaba salvando a alguien, también estaba volviendo a vivir. Esa noche, antes de irme a dormir, me detuve frente a la puerta entreabierta de la habitación de Emily. La niña dormía profundamente, abrazada a un peluche nuevo que habíamos comprado en el pueblo. Afuera, el viento agitaba suavemente las ramas. Dentro, todo estaba en calma. Me quedé unos segundos ahí, apoyada en el marco de la puerta, y pensé, esto no se trata de volver al pasado. Se trata de construir algo nuevo. Y sin buscarlo, sin planearlo, la casa volvió a tener alma. El invierno comenzó a instalarse de a poco. Las mañanas ya no eran suaves. El aire entraba por las ventanas como una caricia fría que te obligaba a acercarte más a la chimenea. El bosque alrededor de la casa se tiñó de tonos apagados, marrones, grises, ramas desnudas. Y aunque afuera todo parecía apagarse, dentro de esa casa, algo empezaba a despertar. Isen había empezado a levantarse temprano, antes incluso de que Emily abriera los ojos. A veces lo encontraba afuera, en el porche, con una taza de café en la mano y la mirada perdida en los árboles. Ya no era el hombre encogido bajo un puente. Su postura estaba cambiando, todavía llevaba el peso de sus años, pero ya no se veía aplastado por él. Hace frío, le dije esa mañana, saliendo al porche envuelta en mi bata de lana. Sí, respondió, sin apartar la vista del bosque. Pero se siente distinto aquí. No como allá afuera. Aquí no hay que sobrevivir, dije suavemente. Solo vivir. Isen asintió apenas. Emily lloró desde la habitación contigua y él, casi instintivamente, dejó la taza en la baranda y entró a buscarla. Su forma de cargarla era distinta ahora. Antes era un agarre de defensa. Hoy, era de hogar. Emily se acurrucó en su pecho y él se quedó de pie frente a la ventana, murmurándole algo que no alcancé a escuchar. La niña balbuceó, se rió bajito y hundió su rostro contra el cuello de su padre. Y ahí, entre el frío de afuera y el calor de adentro, entendí que algo realmente estaba cambiando. Los días empezaron a tener una rutina silenciosa pero firme. Isen cocinaba el desayuno, no porque se lo pidiera, sino porque quería hacerlo. Emily tenía sus medicamentos, dormía mejor y reía más. La casa, que llevaba años dormida, empezó a llenarse de sonidos. El arrastre de la silla de madera, la risa de la niña, el chasquido de los troncos en la chimenea, los pasos descalzos sobre el piso crujiente. Y yo empecé a sentir algo que no sentía desde hacía demasiado, compañía que no pesaba. Una tarde, mientras doblábamos ropa recién lavada, Isen me miró de reojo. No sé cómo agradecerte todo esto, dijo con voz baja. No tienes que agradecerme, respondí, sin dejar de doblar una pequeña camiseta rosada. Esto no es caridad, Isen. Es familia. Él tragó saliva. Esa palabra, familia, le caía pesada todavía. Como si aún no supiera si tenía derecho a usarla. No estoy acostumbrado a esto, confesó. A que alguien haga algo sin esperar nada. Yo tampoco lo estuve durante muchos años, respondí. Pero si algo aprendí, es que no puedes sobrevivir toda la vida a solas. Isen bajó la mirada, pero no en señal de derrota. Era otra cosa. Algo más suave. Como si, sin darse cuenta, estuviera aceptando que tal vez tenía un lugar al que empezar a pertenecer. Un par de semanas después, llegó la primera nevada.
No una tormenta fuerte, sino un manto blanco suave que cubrió todo como si alguien hubiera sacudido harina desde el cielo. Emily se quedó hipnotizada frente a la ventana, con la frente pegada al vidrio, los ojos muy abiertos y las manitas contra el cristal. Nunca había visto nieve, dijo Isen, con una sonrisa breve. Yo tampoco, cuando llegué aquí por primera vez, contesté. Henry y yo pasamos la primera nevada bailando en el porche como dos idiotas. Isen soltó una risa inesperada. ¿Tú bailando? No me lo imagino. Había mucho de mí que no conoces, dije con un leve orgullo. Él me miró de lado, divertido. Supongo que sí. Emily golpeó el vidrio y rió. Era una risa clara, nueva, contagiosa. Isen se puso su abrigo, aún un poco gastado, envolvió a la niña en su chaqueta y salieron los dos al porche. Yo me quedé en la puerta, observándolos. Emily estiraba la mano intentando atrapar los copos, y cada vez que uno le caía en la nariz, soltaba una carcajada. Isen no dejaba de mirarla. Y aunque el frío era intenso, su sonrisa tenía algo que calentaba todo a su alrededor. Por primera vez, no era un hombre huyendo. Era un padre viviendo un momento. Esa noche, la casa estaba más cálida que nunca. La chimenea rugía, la nieve caía en silencio afuera y Emily dormía en la cuna improvisada que Thomas había mandado traer días atrás. Isen se quedó sentado frente al fuego, con las manos entrelazadas y la mirada fija en las llamas. Yo me senté a su lado. ¿Alguna vez pensaste en volver con tu padre? Pregunté despacio. Isen no respondió enseguida. Respiró hondo. No. Hizo una pausa larga. Aunque una parte de mí, siempre esperó que él me buscara. Esa frase me atravesó como una cuchilla silenciosa. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Sin rabia. Sin esperanza. Solo con esa resignación que se instala cuando alguien que amas nunca regresa. Daniel nunca supo cuidar a nadie, dije en voz baja. Ni siquiera a sí mismo. Isen giró lentamente la cabeza hacia mí. ¿Y tú? Preguntó. ¿Por qué no me buscaste antes? Era una pregunta justa. Cruel por ser cierta. Tragué saliva y no me escondí detrás de excusas. Porque me volví piedra, respondí. Cuando Henry murió, cuando tu padre desapareció, cuando todo se rompió, me cerré. Pensé que si dejaba de sentir, no dolería más. Isen no me quitó la mirada de encima. No había odio en sus ojos. Solo verdad. Te entiendo, dijo finalmente. Esa frase, no me la esperaba. No me perdonaba, pero me entendía. Y a veces, eso vale más que cualquier perdón. Los días siguientes fueron simples. Y esa simpleza era, en sí misma, un milagro. Despertar con olor a café. Escuchar los balbuceos de Emily. Ver cómo Isen empezaba a reír sin vigilar cada palabra. Sentir que la casa, poco a poco, dejaba de ser mía, para convertirse en nuestra. Una noche, mientras cenábamos los tres, Isen, Emily dormida sobre su pecho y yo frente a ellos, él dijo algo que me hizo soltar el aire sin darme cuenta de que le estaba conteniendo. Cuando todo empezó, murmuró, cuando Olivia se fue, cuando perdí el trabajo, pensé que eso era todo. Que mi historia había terminado ahí. Bajo ese puente. Con ella enferma en mis brazos. Lo miré en silencio. Y ahora, continuó, acariciando el cabello de su hija, por primera vez, siento que tal vez, no estoy condenado a repetir la historia de mi padre. La leña crujió como si confirmara sus palabras. No estás, dije firme. Nadie está condenado a eso si elige romper el ciclo. Isen me miró largo rato, y luego asintió despacio. No era un juramento ruidoso. Era mucho más poderoso que eso. Era un reconocimiento silencioso de que algo dentro del ya no estaba igual. Esa misma noche, antes de irme a dormir, subí a la habitación y me quedé parada en el pasillo. Desde allí se veía la puerta entreabierta del cuarto de Isen. Emily dormía, y él estaba sentado al borde de la cama, leyendo en voz baja un viejo libro ilustrado que había encontrado en la biblioteca de Henry. La escena era tan sencilla, tan tranquila, que por un segundo pensé que Henry estaría feliz de verla. Y comprendí, con absoluta claridad, que a veces los finales felices no llegan con fuegos artificiales, sino con silencio, nieve cayendo afuera y una niña dormida entre dos generaciones que decidieron no rendirse. No sé qué vendrá después. Pero ya no temo al mañana. Porque esta historia, la nuestra, ya no es una herida abierta. Es un comienzo. El invierno se volvió más crudo a medida que pasaban las semanas. Las mañanas eran una coreografía de vapor saliendo del café, del viento golpeando las ventanas,
de las ramas desnudas chocando entre sí allá afuera. Pero dentro de la casa, el frío ya no tenía espacio. Había fuego, había risas, había vida. Isen había encontrado una rutina. Me sorprendía verlo tan dispuesto, tan metódico. Se levantaba temprano, alimentaba a Emily, y luego salía al cobertizo del fondo para reparar herramientas viejas o cortar leña. A veces lo observaba desde la ventana del estudio. Su figura, entre el vapor de su propio aliento, parecía más firme que nunca. Ya no era un hombre que huía, era uno que empezaba a construir. Una mañana lo vi regresar con el abrigo cubierto de nieve, Emily en brazos, y una sonrisa traviesa en el rostro. Nos atacaron, dijo, riendo. Copos enemigos por todas partes. La niña balbuceaba, encantada, tratando de atrapar la nieve que se derretía en su manga. Era imposible no reírse con ella. Parece que te estás adaptando, comenté mientras él dejaba los guantes sobre la mesa. Estoy aprendiendo, contestó con tono humilde, pero con orgullo escondido. Supongo que vivir no era tan complicado como pensaba. No lo es, dije. Complicado es olvidar cómo hacerlo. Isen me miró un momento, sin decir nada. Había aprendido a escuchar el peso detrás de las palabras. Esa tarde, el teléfono sonó por primera vez desde que llegamos a la casa. Lo miré con cierta aprensión, casi había olvidado que existía. Thomas, siempre puntual, había instalado una línea nueva por precaución, pero nadie había llamado. Respondí. ¿Sí? Una voz que conocía demasiado bien atravesó la línea. Mamá. El tiempo se detuvo un segundo. Reconocería esa voz incluso entre mil, seca, calculada, con una tensión que parecía incrustada en cada sílaba. Daniel. No respondí de inmediato. Me limité a mirar por la ventana. Afuera, Isen y Emily jugaban con la nieve. No lo sabía aún. ¿Qué quieres, Daniel? Pregunté finalmente. Sé que estás con él. Su voz era fría, pero temblaba apenas. Con mi hijo. Mi corazón dio un salto, pero mi tono se mantuvo firme. ¿Y qué pasa con eso? Pasa que no tenías derecho, dijo con furia contenida. No tenías derecho a buscarlo después de todo este tiempo. Tampoco tú tenías derecho a dejarlo bajo un puente, respondí sin pestañear. Silencio. El tipo de silencio que solo puede existir entre una madre y un hijo que ya no se reconocen. No sabes lo que estás haciendo, dijo él al fin. Ese chico me odia. No te odia, Daniel, dije despacio. Solo aprendió a sobrevivir sin ti. Y eso es algo que deberías agradecerle. No me sermonees, escupió. No sabes nada de lo que viví. Sé lo que elegiste, respondí. Y eso siempre fue más importante para ti que cualquier cosa que hubieras perdido. Hubo otro silencio. Esta vez, más largo. Casi pude oír su respiración del otro lado de la línea. No lo arrastres contigo, dijo por fin. Ese muchacho es igual que yo. Te destruirá. Cerré los ojos. No, Daniel. Hablé con una calma que no sabía que aún tenía. Es igual que su abuelo. Y eso es lo que más miedo te da. Colgué antes de que pudiera responder. Isen me encontró unos minutos después, parada junto a la ventana, con la mirada perdida en el bosque. ¿Estás bien? Preguntó. Asentí lentamente. Era tu padre. Su cuerpo se tensó de inmediato. ¿Qué quería? Advertirme, respondí con una sonrisa triste. Pero ya no hay nada que pueda advertirme sobre ti que no sepa. Isen frunció el ceño. No quiero que se meta en esto. No quiero que arruine lo poco que tenemos. No podrá, dije firme. Esta vez no. Sus ojos se suavizaron, y por primera vez desde que lo conozco, lo vi proteger algo más que a Emily. Me estaba protegiendo a mí. Pasaron los días y, como si el invierno quisiera compensar las tormentas pasadas, el sol comenzó a aparecer entre las ramas desnudas. Las tardes eran doradas, los copos más suaves. Emily aprendía a caminar entre alfombras, tropezando y riendo, mientras Isen la seguía con una mezcla de pánico y ternura. Una tarde, mientras jugaban, la niña cayó sobre la alfombra y estalló en una carcajada. Isen la alzó y la giró en el aire. La risa de ambos llenó toda la casa. Henry habría amado esto, susurré, sin darme cuenta de que lo decía en voz alta. Isen me miró. ¿Cómo era él? Sonreí, con una nostalgia cálida. Era un hombre con manos grandes y una paciencia infinita. Me enseñó que las cosas más valiosas no se construyen con dinero, sino con tiempo.
Supongo que me habría gustado conocerlo. A ti también te habría gustado, dije. Habría sido el primero en defenderte. Isen asintió, sin responder. Pero su mirada se quedó fija en la chimenea, donde el fuego bailaba despacio. Esa noche, después de acostar a Emily, salí al porche. El cielo estaba claro, por fin. Miles de estrellas colgaban sobre nosotros, inmóviles y frías. Isen salió poco después, envuelto en una manta, con las manos en los bolsillos. He estado pensando, dijo, mirando hacia el bosque. Quizá debería quedarme aquí. Un tiempo más largo. Trabajar el terreno, hacer algo útil. No quiero seguir huyendo de todo. No tienes que huir más, Isen. Este lugar puede ser tu hogar. Él me miró, y en su rostro vi algo que reconocí enseguida: paz. No completa, no definitiva, pero real. Nunca pensé que iba a tener uno, admitió. La vida es curiosa, dije. A veces te quita todo, solo para devolvértelo de otra forma. Isen sonrió. Una sonrisa que no llevaba dolor detrás. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué vas a hacer ahora que ya no estás sola? Miré el cielo un momento antes de responder. Aprender a vivir otra vez. Tal vez eso era lo que me faltaba. El silencio volvió, pero esta vez fue cómodo. Cálido. Isen se volvió hacia mí, con un gesto torpe pero sincero, me abrazó. Fue un abrazo breve, inseguro, pero verdadero. Y en ese instante, lo sentí, el peso de todos los años que habíamos perdido se disolvía un poco. No del todo, pero lo suficiente para poder respirar. Cuando entramos, Emily dormía profundamente en su cuna. El fuego se había apagado, pero la casa seguía tibia. Me quedé mirándolos a los dos, padre e hija, y pensé en todas las vueltas que da la vida para traernos justo a donde necesitamos estar. Quizá eso era el destino, no las cosas que planeas, sino las que te salvan sin que las esperes. Cerré las luces, y por primera vez en mucho tiempo, subí a mi habitación con el corazón en calma. No sabía qué vendría después. Pero por primera vez desde la muerte de Henry. No temía al mañana. Los días se fueron desgranando como copos de nieve sobre el porche. Lentamente, sin ruido, sin alardes. Y sin que me diera cuenta, ya no estábamos sobreviviendo juntos. Estábamos viviendo. Emily empezó a dar sus primeros pasos sola una mañana de enero. Estábamos en la sala, yo doblando mantas junto a la ventana, Isen tratando de armar una estantería vieja que había encontrado en el sótano. La niña se aferró a la pata de una silla, tambaleándose con la inseguridad de quien no sabe si el suelo lo va a sostener o no. Mira eso, susurré. Isen levantó la vista, y sus ojos se iluminaron de un modo que jamás había visto en él. Emily dio un paso, luego otro, y cayó sobre sus pompis con una risa sonora que llenó toda la casa. Vamos, pequeña, dijo Isen, riendo también, y corrió a levantarla. Lo hiciste. Emily aplaudió sus propias torpezas, y por un segundo, todo el dolor que alguna vez existió en esta casa pareció disolverse en esa simple escena. No había pasado, ni arrepentimientos, ni fantasmas, solo un padre, una niña y un futuro que se abría despacio, como si el mundo estuviera aprendiendo a respirar con nosotros. Cuando tu padre dio sus primeros pasos, dije en voz baja, Henry lloró como un niño. Se reía y lloraba al mismo tiempo. No lo había visto así ni siquiera cuando firmamos nuestro primer contrato. Isen me miró con atención, como si cada recuerdo mío fuera un hilo invisible que lo unía con un abuelo que nunca conoció. Me habría gustado que Emily lo conociera, murmuró. Lo está conociendo, respondí, tocando con suavidad la cabeza de la niña. A través de ti. Él bajó la mirada, y cuando volvió a levantarla, había en sus ojos algo más que agradecimiento. Había pertenencia. Esa tarde salimos a caminar por el bosque detrás de la casa. El sol bajo atravesaba los árboles desnudos, proyectando sombras largas sobre la nieve fresca. Emily iba en brazos de Isen, envuelta en su chaqueta más grande. Su respiración formaba nubecitas que desaparecían en el aire frío. ¿Alguna vez pensaste que podrías tener algo así?, pregunté mientras avanzábamos despacio. Isen negó con la cabeza. La verdad, no. Hizo una pausa. Cuando estás en la calle, no sueñas con cosas grandes. Solo sueñas con sobrevivir un día más. Y cuando estás demasiado tiempo ahí, te convences de que no mereces nada más. Sus palabras me atravesaron con un peso silencioso. Pero aquí estás, dije con firmeza. Y si hay algo que he aprendido, Isen, es que todos merecemos una segunda oportunidad.
incluso cuando no creemos en ellas. Yo no creo en milagros, dijo él, aunque su voz sonó más suave que desafiante. Yo tampoco, contesté. Pero sí creo en las personas que deciden quedarse cuando podrían haberse ido. Nos miramos. Y no hizo falta decir más. Los días se llenaron de pequeños rituales. Café por las mañanas. Paseos al atardecer. Historias antes de dormir. A veces, cuando Emily ya estaba dormida, Isen y yo nos sentábamos frente a la chimenea sin decir mucho. No necesitábamos llenar el aire de palabras. El silencio tenía otro significado ahora. Ya no era una barrera. Era un hogar. Pero había algo que ambos sabíamos. Tarde o temprano, Daniel volvería a aparecer. No era cuestión de sí, sino de cuándo. La llamada llegó una tarde de febrero. Thomas me pasó el teléfono con una expresión que conocía bien, neutral, pero tensa. «Es él otra vez», dijo. Tomé el auricular. La voz de Daniel estaba más quebrada esta vez. No furiosa. Cansada. «Mamá», empezó. «No sé cómo llegamos hasta aquí. Lo sabes, Daniel», respondí, sin dulzura pero sin dureza. «Lo sabes mejor que nadie». Silencio. Luego, «Quiero verlo». Mi respiración se detuvo un segundo. Sabía que este momento llegaría. «Eso depende de él», dije finalmente. «No de mí». Cuando colgué, Isen estaba en la puerta. No necesitó preguntarme nada. Lo supo con solo ver mi rostro. «Es él», dijo. Asentí. «Dice que quiere verte». Isen apretó la mandíbula, pero no había rabia en sus ojos esta vez. Solo una tormenta silenciosa. Lo imaginé. Hizo una pausa larga. «No sé si estoy listo para eso». «No tienes que estarlo», respondí. «No le debes nada». «Lo sé», dijo, mirando hacia la ventana, donde Emily jugaba con un bloque de madera. «Pero hay cosas que no son por él. Son por mí». Lo observé en silencio. Era un hombre distinto al que había encontrado bajo el puente. Ya no cargaba solo heridas. Cargaba decisiones. «Si decides verlo, estaré aquí», dije. Isen asintió, sin apartar la mirada de su hija. El encuentro ocurrió 3 días después. Elegimos el porche de la casa, con la chimenea encendida adentro y Thomas en silencio, observando desde una distancia prudente. Isen estaba de pie, con Emily en brazos. Daniel llegó en un auto oscuro, con la misma arrogancia exterior de siempre, pero esta vez, algo en sus hombros se notaba distinto. Cansado. Derrotado. Cuando bajó, el silencio se volvió espeso. 2 generaciones frente a frente. Padre e hijo. 2 vidas paralelas que se rompieron en lugares distintos, pero por el mismo dolor. «Hola», dijo Daniel. Isen no respondió. Solo sostuvo más fuerte a Emily. Daniel tragó saliva. «No vine a pelear». Solo, miró a su nieta. Quería verla. Isen respiró hondo, lento. «La estás viendo», dijo. Daniel bajó la mirada. No hubo discurso. No hubo súplicas. Solo un hombre que, por primera vez, parecía consciente de todo lo que había perdido. «Lo arruiné todo, ¿verdad?», murmuró. Isen no contestó. Pero sus ojos hablaron por él. La conversación no fue larga. No hubo perdones mágicos, ni abrazos teatrales. Solo verdades pesadas flotando en el aire. Daniel pidió ver a Emily de cerca y Isen, después de un silencio que pareció eterno, asintió. Daniel extendió las manos temblorosas y tocó los deditos de la niña con una delicadeza que me desarmó. «Tiene tus ojos», susurró. Isen no respondió. Pero no lo apartó. Y eso, viniendo de él, fue mucho más que una respuesta. Cuando Daniel se fue, Isen se quedó de pie en el porche. No lloró. No gritó. Solo respiró profundamente, como quien suelta un peso antiguo. «No lo hice por él», dijo en voz baja. «Lo hice por mí. Por ella. Para no seguir cargando algo que no me corresponde». Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro. «Eso, Isen, es lo que significa sanar». Esa noche, mientras Emily dormía profundamente y la chimenea iluminaba la sala con luz ámbar, me senté frente a Isen. Su mirada era distinta. No era la de un hombre que ha ganado, sino la de uno que, por fin, dejó de pelear contra fantasmas. «Gracias», dijo, apenas audible. «¿Por qué?» «Por quedarte». Y ahí lo entendí todo. No necesitaba agradecimientos. Lo único que necesitábamos los 3 era quedarnos.
El invierno terminaría pronto. La nieve empezaba a derretirse. El bosque volvería a llenarse de verde. Emily crecería aquí, donde el silencio no era soledad sino refugio. Y nosotros aprenderíamos, poco a poco, que las segundas oportunidades no siempre llegan envueltas en promesas grandiosas. A veces llegan en forma de un pequeño paso tambaleante, de una mano extendida, de un me quedo dicho en voz baja. Henry habría sonreído al vernos así. Y aunque no está, siento que, de algún modo, esta historia también es suya. Porque la vida, a veces, no se trata de volver atrás. Se trata de encontrar un lugar donde, al fin, puedes quedarte. La nieve comenzó a ceder. No de golpe, sino con esa lentitud suave con la que cambian las estaciones en los bosques. Cada mañana, cuando abría las cortinas, había un poco menos de blanco y un poco más de tierra mojada. Los árboles, que durante semanas parecían dormidos, empezaban a mostrar brotes verdes. Emily despertaba cada día más temprano, como si quisiera comerse el mundo a pasos torpes. Ya no solo balbuceaba, empezaba a decir pequeñas palabras. Algunas eran inventadas, otras apenas entendían, pero cada sonido que salía de su boca llenaba la casa de una música que no existía antes de ella. Ethan se había convertido en un hombre distinto. No de esos que cambian de la noche a la mañana, sino de los que se reconstruyen ladrillo a ladrillo. Había empezado a arreglar cercas, a ayudar a Thomas con reparaciones de la casa, a cocinar recetas improvisadas que a veces eran un desastre y a veces, sorprendentemente buenas. A veces, cuando creía que no lo miraba, lo veía observar la casa con esa mezcla de respeto y gratitud. No decía nada, pero en sus ojos estaba claro, sentía que pertenecía. Una mañana, mientras tomábamos café en la mesa de la cocina, me dijo: encontré un pequeño taller en el pueblo. Necesitan a alguien que arregle cosas. Lo miré sorprendida. ¿Quieres trabajar ahí? Asintió. Sí. No quiero vivir de lo que tú me das. Quiero hacer algo yo también. Darle a Emily algo que sea nuestro. La forma en que dijo nuestro me atravesó como una caricia. No era solo un cambio práctico. Era una decisión profunda. Un hombre que había vivido en la calle ahora estaba construyendo raíces. Si eso es lo que quieres, hazlo, respondí. Tienes talento, Ethan. Y más fuerza de la que crees. Él sonrió. Y no era la sonrisa tensa de antes. Era tranquila, limpia. Los días se hicieron más largos. Emily comenzó a dar pasos firmes, corriendo de un lado a otro con esa torpeza hermosa de los niños pequeños que no conocen el miedo. La casa dejó de ser un refugio para convertirse en un hogar lleno de vida. Ethan regresaba cada tarde con las botas sucias de tierra, las manos manchadas de grasa y los ojos brillantes. Hablaba del taller, de los vecinos, de cómo algunos lo miraban con desconfianza al principio, pero otros lo saludaban como si siempre hubiera sido parte del pueblo. No todos me juzgan por mi pasado, dijo una noche mientras cenábamos. Y los que sí, bueno, ya no me importa tanto. Eso es crecer, le respondí. Me miró en silencio, y vi en sus ojos algo que no había visto antes: libertad. No esa que se grita, sino la que se siente cuando, después de años de estar encerrado en tus propias heridas, abres una ventana y entra aire fresco. Daniel no volvió a llamar. No después de aquel día en el porche. Pero su silencio no pesaba. Era distinto. Era como si, de alguna manera, ambos, padre e hijo, hubieran entendido que no todos los vínculos rotos tienen que cerrarse con abrazos. A veces, basta con que dejen de doler. Una tarde, mientras regábamos el jardín, Ethan me dijo sin mirarme: no sé si algún día podré perdonarlo. No tienes que hacerlo, contesté. Perdonar no es obligarse a amar de nuevo. A veces, es simplemente soltar para no seguir cargando. Eso estoy intentando. Soltar. Y lo estás haciendo bien. Con la llegada de la primavera, el bosque que rodeaba la casa explotó de vida. Pájaros regresaron, flores brotaron en lugares que creía secos para siempre. Thomas, con su discreta eficiencia de siempre, había reparado la cerca trasera, y Ethan había colgado en ella una pequeña campanita oxidada que encontró en el taller. Cada vez que el viento soplaba, sonaba como un susurro suave. Una tarde, estábamos los tres en el porche. Emily, sentada en el suelo con un gorro amarillo, golpeaba dos piedritas una contra la otra como si fueran instrumentos. Ethan la observaba con esa mirada que ya se me había hecho familiar, mezcla de ternura y asombro. Cuando Olivia se fue, dijo en voz baja, pensé que eso era todo. Que nunca iba a volver a tener algo bonito. Me giré hacia él, sin interrumpir. Y ahora,
Mírala. Sonrió, señalando a su hija. No tengo mucho. Pero lo que tengo, vale más que todo lo que perdí. Tienes más de lo que crees, le respondí. Isen me miró. Y entonces, sin aviso, tomó mi mano. No con fuerza. No con torpeza. Con calma. Como quien encuentra un ancla y decide no soltarla. No hablamos. No hacía falta. A veces, las palabras estorban cuando el corazón ya entiende. Las semanas pasaron así. Con cenas sencillas. Paseos por el bosque. Risas de Emily en las mañanas. Campanitas sonando al viento. Era una paz que no habíamos buscado, pero que nos había encontrado igual. Y entonces llegó la carta. Era un sobre blanco, sin remitente, dejado en el buzón de la entrada. Thomas lo trajo a la cocina, discreto como siempre. Isen la abrió con manos firmes, aunque sus ojos mostraban algo de inquietud. Dentro había solo unas líneas, escritas con la letra de Daniel. No sé si merezco otra oportunidad. Pero si algún día decides dejar que me acerque, sabrás dónde encontrarme. Isen guardó silencio largo rato. Luego dobló la carta con cuidado y la dejó sobre la mesa. No la rompió. No la escondió. ¿Qué vas a hacer? Pregunté suavemente. Nada, por ahora, dijo él. No necesito correr hacia atrás. Y en esa simple frase entendí que ya no era el mismo hombre. Los días siguientes fueron tranquilos. Emily empezó a pronunciar su primera palabra clara. Pa. Isen se quedó congelado unos segundos cuando la escuchó por primera vez. Estábamos en la sala. Él arreglaba una lámpara vieja y yo leía en silencio. Emily, con su vocecita temblorosa, lo llamó. Pa. Se giró lentamente, como si temiera romper el momento si se movía demasiado rápido. ¿Qué dijiste? Preguntó, acercándose. Ella rió, estiró los brazos y lo repitió. Pa. Lo levantó con lágrimas en los ojos. No de tristeza. De algo mucho más hondo. Nunca pensé que alguien me llamaría así, dijo en voz baja, temblando apenas. Y ahora no te va a dejar de llamar, le respondí sonriendo. Esa noche, cuando todos dormían y solo quedaba la luz tenue de la chimenea encendida, me senté en el sillón con una manta sobre las piernas. Cerré los ojos y respiré. Era extraño. Después de tantos años de estar vacía, sentía que tenía un propósito otra vez. No era solo la casa, ni la rutina. Era ellos. Isen y Emily. La vida, de alguna manera, nos había roto por separado. Para después reunirnos aquí, bajo este techo, con esta historia. Y aunque el futuro todavía no estaba escrito, por primera vez, no daba miedo imaginarlo. Porque no estábamos solos. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete para no perderte las próximas y déjame un comentario contándome qué fue lo que más te hizo sentir. Tu opinión me ayuda a seguir creando más historias que nos recuerden que siempre hay segundas oportunidades.